Bueno, buenas tardes, hola. Muchas gracias al personal del museo por invitarme. Siempre un placer venir a Bilbao. Siempre es demasiado tiempo sin venir a Bilbao y la verdad es que esta vez hacía más de 1 año y medio que no venía. Y es mi primera vez en el Museo de Bellas Artes, uno de los museos más importantes de Europa. No es porque esté aquí, pero lo es. Así que para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí con vosotros y con vosotras. Cuando John Ander me invitó y me presentó este ciclo de contracronologías, lo primero que pensé fue cómo podía abordarlo desde el punto de vista de algo que yo quisiera contaros, ¿no? Porque a veces cuando planificamos las conferencias tendemos mucho a mirarnos como para adentro, nos miramos mucho el ombligo, contamos una cosa que queremos contar, en lugar de contar algo que podamos transmitir o que le pueda interesar a la otra parte, que debería ser un poco la que nos interesa, ¿no? Y entonces me di cuenta, como hacías ahora el spoiler, de que hay una visión que es muy tradicional en la historia del arte, que tenemos un hábito muy fuerte, tenemos costumbre de ver en casi todos los museos, no en este, y precisamente por eso tenía sentido contarlo aquí, y que yo creo que es uno de los grandes problemas de la historia del arte, que es lo que yo suelo llamar el pecado cronológico, ¿no? Esa idea de que la cronología manda, de que la cronología está por encima de cualquier otra cosa. Por eso, hoy nos vamos a cargar la cronología, si os parece. O por lo menos vamos a intentar cargárnosla. No vamos a ver exactamente cómo se lleva desde Altamira hasta el Plátano de Catalán, sería divertido, porque en realidad no hay nada que lleve de un punto al otro, ¿no? Eso que estáis viendo ahí es trampa. Pero esa trampa que veis ahí es como tradicionalmente se nos enseña la historia del arte. En la academia, normalmente, en primero de carrera estudias antigua y medieval, en mi época, que eran 5 años, antigua y medieval, en segundo, moderna y contemporánea, primero estudiabas, en mi caso, arte español 1 antes de estudiar el arte español 2, no vaya a ser, porque claro, los bisontes de Altamira son muy importantes para entender la Capilla Real de Granada o Zuloaga. Entonces, ese orden que hemos consagrado es un problema. Es un problema desde el punto de partida en el que la mayor parte del público no lo conoce. Y yo como profesional de museos es algo con lo que me atormento muchas veces. La primera vez que alguien me prestó un poco de atención en redes sociales, hace mucho tiempo, esto parece que hace una vida, fue porque se me ocurrió hacer un ejercicio que os recomiendo. Si tenéis una tarde un poco gris, os recomiendo que entréis en TripAdvisor, busquéis los museos y monumentos más famosos del mundo y busquéis las opiniones de una sola estrella, ¿vale? Es maravilloso. Desde que el Panteón no tiene nada especial que ver porque es un edificio viejo con un agujero en el techo, hasta que la Catedral de Notre Dame de París mal porque hay gente rezando. Y eso es muy creepy. Pero había una opinión que me llamó mucho la atención y era sobre el Louvre. Y decía algo así como que está todo ordenado por épocas y eso a ti te importa un pimiento. O sea, y en realidad esas opiniones son las opiniones que normalmente el público no se atreve a expresar cuando hay gente que se supone que sabe historia del arte delante. Pero son opiniones mucho más generalizadas de lo que pensamos. Llegamos a un museo, a la mayoría de los grandes museos, y nos encontramos una ordenación cronológica. Y la ordenación cronológica es una herramienta profesional que no necesariamente tiene por qué ser comprendida por el público. Y es una herramienta profesional porque en historia del arte, pues si te dedicas, por ejemplo, a la miniatura medieval, es interesante saber en qué momento se introduce un determinado estilo o una determinada manera de hacer las cosas, porque a partir de ese momento todo lo que te encuentres similar será posterior. Por eso es una herramienta profesional. Sin embargo, hemos consagrado en ese altar de la cronología toda nuestra manera de explicar la mayoría de la historia del arte. El pecado cronológico en realidad empieza en los museos, ¿vale? Empieza cuando vamos a un museo cualquiera y nos encontramos una pared como esa que estáis viendo. No sé si veis dónde está el truco de la pared, o no sé si conocéis esta foto. Veis que en medio de estas piezas de alguna gran cultura mediterránea hay un pequeño intruso. Esta fue la primera vez que Banksy se hizo mínimamente mediático, porque se coló en un museo y coló una pieza suya en un museo, y en la sección errónea, además. Además, Banksy estaba parodiando al mismo tiempo, evidentemente, el arte prehistórico. Aquí todavía no había debate sobre si Banksy es arte urbano o no es arte urbano, sobre si el hecho de que la gente vaya a ver las obras de Banksy es una traición al principio del arte urbano y todo esto, o el último debate de Banksy, que sabéis que es el del graffiti de Venecia, que se está deteriorando y habrá que restaurarlo.
Y va contra los principios del arte urbano restaurar un graffiti. Se supone que se tiene que deteriorar porque tiene que ser efímero. Pero claro, si se quedan sin el Banksy, pierden turistas. Entonces estamos un poco en esta tensión. Aquí todavía no estábamos en estas, ¿vale? Aquí simplemente Banksy era un gamberro que se metía en un museo y colgaba eso, una falsa pintura parietal prehistórica, en la sala equivocada. Esto fue algo que muchos medios de comunicación destacaron, ¿no? Es como, y encima la puso en la sala errónea, ¿no? Es una cosa como que nos pone muy nerviosos cuando trabajamos desde la perspectiva de los museos, que las cosas no estén perfectamente cuadriculadas dentro de su cronología correcta. Por eso yo hoy os planteo una especie de juego, ¿vale? Vais a hablar, bueno, si queréis, quien quiera puede hablar. Os voy a traer una serie de cosas para que me digáis qué os parece. A ser posible, si alguien se sabe las respuestas, pues que no las desvele. No sé si alguna vez habéis visto esta obra o una obra de la misma persona que hace esta obra. ¿Reconocéis la obra o a la artista? ¿No? Fantástico. Fantástico porque así os tengo más vírgenes para la experiencia. ¿De qué año pensáis que es esto? ¿O de qué época pensáis que es esto? ¿Ideas? Siglo XX, mediados, principios. Principios del 20. Veo afirmaciones, gente que disiente. ¿Alguien se atreve a otra? Necesitaba un mazo para estas cosas, ¿eh? Tenía que haberme traído el mazo. ¡Pac! Para hacer como en las subastas. ¿Nos quedamos más o menos con esa? Tiene un cierto aire kandinskiano. Si vais al Guggenheim, hay un Gego en la exposición temporal de Gego que es clavado a esto. Es muy, muy parecido. La diferencia es que el Gego es físico, ¿sabéis? Es uno de estos dibujos sin papel que ella hacía con alambres y con una especie como de cartelitos de colores que se revuelven, ¿no? Bueno, esto es Julie Meretu, que es una de las artistas más importantes del mundo actualmente vivas, y eso es 2007. ¿Vale? Además, este cuadro, para poder llevaros al huerto, tengo que hacer un poco de trampita. Esto es gigantesco, ¿vale? No cabría en esta sala. Julie Meretu hace unos murales increíbles que son como una especie de torbellino, donde mezcla ideas arquitectónicas, conceptos pictóricos, dibujísticos. Es una cosa muy loca. A mí me encanta. Yo, si tuviese mucho dinero y una casa increíblemente grande, me encantaría tener un cuadro de Julie Meretu. Los pinta con elevador, con un elevador de estos altos, porque es que para llegar a la parte superior, si no, es absolutamente imposible. Fijaos que lo que yo os he planteado, aquí estáis un poco ya condicionados y condicionadas, os he preguntado más o menos de qué época pensáis que es. Pero esta misma pregunta normalmente nos la hacemos cuando entramos en un museo, porque como el museo está ordenado, normalmente cronológicamente, ya tenemos como una presión. Y a veces incluso sentimos, no sé si vuestra timidez podía ir por ahí, que si lo decimos mal está mal, ¿no? Incluso aquí, que no teníais por qué tener ni idea de quién es esta persona y de esta obra que me he sacado de la manga, hay un cierto recelo a decir las cosas mal, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez estar en un concierto que están interpretando la Sinfonía número 12 de Shostakovich y de repente alguien aplaude donde no es y entonces se gira todo el mundo en plan, ¿te quieres comportar? O sea, no se te puede sacar de casa. Bueno, yo soy músico. Sabéis que a los músicos les gusta cuando aplauden entre movimientos. No les molesta. Y a los directores, algunos de la vieja escuela sí, pero a la mayoría tampoco, ¿no? Es como de... La gente le ha gustado, o sea, hemos estado muy bien, la gente le ha gustado esto. No pasa nada por aplaudir entre movimientos. Bueno, la que voy a liar. Cuando vayáis al próximo concierto, me echáis las culpas a mí, @elbarroquista, ¿vale? Vamos a jugar más profundamente. Tenemos 2 retratos masculinos. Sé que no os vais a fiar de mí, o sea, ya parto de la base de que sabéis que os la voy a liar por algún lado y que os voy a hacer trampa, ¿vale? Pero de momento no sabéis cuál es la trampa, por lo menos en esta diapositiva. ¿Cuál de los 2 retratos os parece que es anterior al otro o posterior? ¿Cuál es anterior? ¿Izquierda o derecha? ¿Este anterior? Hacemos un mano arriba. ¿Quién piensa que el anterior es este? ¿Vale? ¿Quién piensa que el anterior es este? ¿Quién no sabe no contesta? ¿Quién piensa que son más o menos de la misma época? Vale. Vamos a hacer otra avanzadilla. Os voy a decir quién es el artista, ¿vale? Estos son 2 Moronis. Así que el artista es el mismo. ¿Vale? Este es el momento en que los especialistas... Bueno, si no conocéis a Moroni, es uno de los retratistas top italianos
de su época, no tan conocido en España porque los museos españoles no tienen tanto Moroni, pero muy conocido sobre todo por su retrato de un sastre, que seguro que habéis visto más de una vez porque se usa mucho para novelas históricas, para portadas de novelas históricas. Vale. Aquí sería el punto en el que cualquier especialista que se dine en pintura renacentista, siglo XVI, lo que sea, empezaría a devanarse los sesos sobre primer momento, segundo momento, formación, esplendor, decadencia. Bueno, estamos fastidiados, porque los dos son del mismo puñetero año, con perdón lo de puñetero. Son cuadros del mismo año, por lo menos a efectos de cómo están documentados actualmente. Y vemos diferencias entre ellos, diferencias de ejecución, diferencias de técnica incluso, aunque ahora que sabéis que son la misma persona podéis ver los rasgos comunes, si sabéis que la misma mano está detrás de los dos. Me acuerdo mucho cuando digo estas cosas de aquella obsesión que había en el siglo XIX con las orejas, ¿no? ¿Sabéis? El estudio de las orejas. Rafael hace las orejas así, Correggio hace las orejas así. Bueno, pues Moroni, veis que hay una manera de hacer las orejas, que está más o menos ahí el patrón, ¿no? Pero en todo caso, esto no deja de ser un debate profesional, un debate académico, que en muchos casos al público pues, le va a dar igual. A la mayoría del público le da igual que estemos en 1553. Lo que el público percibe son dos retratos, que podrían incluso parecernos a primer golpe de vista incluso de artistas distintos. Porque a primer golpe de vista no son tan idénticos en el estilo como para poder decir, sí, fijo que son del mismo. Me froto las manos. Vamos a elevar el nivel de complejidad. Vámonos a esa cosa tan difusa que se llama la pintura gótica. Aunque metemos luego en pintura gótica a Giotto, y cada vez que llamamos gótico a Giotto, muere un historiador del arte. ¡Ay, pobrecito! Bueno, lo de la derecha es Giotto, ¿vale? Vamos a intentar ordenar estos tres elementos cronológicamente. Es decir, ¿cuál pensáis que es más antiguo? ¿Cuál pensáis que es el último? Vamos a empezar por el más antiguo. ¿Cuál de estas tres pinturas creéis que es más antigua? ¿La A? Levantad la mano. ¿Quién piensa que es la A la más antigua? ¿Quién piensa que es la B la más antigua? ¿Quién piensa que es la C la más antigua? Aquí hay gente que ha estudiado. Para cuando se pinta el díptico Wilton, Giotto ya llevaba casi un siglo muerto, ¿vale? Evidentemente estamos en geografías diferentes, estamos en lugares distintos. Aquí el truco es bastante evidente y bastante burdo, porque me he ido a las Islas Británicas para traeros la pieza que realmente es más reciente, la última, pero que formalmente, evidentemente, parece la más antigua. O por lo menos a la mayoría del público le va a parecer la más antigua. Pero es que en el museo donde está el díptico Wilton se expone cronológicamente tanto a Lorenzetti como a Giotto como a otros artistas del Renacimiento italiano. De manera que la confusión está servida. De hecho, la National Gallery, no sé si sigue así musealizado, pero durante mucho tiempo tomó la decisión de meter el díptico Wilton en una sala, para él solo. Porque como no tiene contexto, porque si lo ponen en el sitio... A ver, voy a decir una cosa. ¿Hay algún británico o británica en la sala? Por favor, abandone durante unos segundos la estancia. Como si lo ponen en su época, la gente va a decir... ¿A qué estabais vosotros en el siglo XIV exactamente? O sea, se va a notar que el arte en las Islas Británicas fue detrás en muchas cosas, pues al final, y porque es muy pequeñito también, es una reliquia, tiene como esta especie de sala relicario en la que está allí enclaustrado, ¿no? Esto es lo que se encuentra la mayoría del público cuando llega a un museo, con una ordenación que parece que es irrebatible, que es imbatible, en la cual, además, hay un elemento de juicio y de valor. Aquí podríamos llegar a pensar, o alguien podría llegar a pensar, que los ingleses tenían un arte que estaba menos desarrollado. Es que no, es el mismo arte, no es lo mismo. Ni están buscando las mismas cosas, ni están yendo por los mismos caminos. Ese es uno de los grandes pecados del pecado cronológico. La idea que siempre se nos inculca en Historia del Arte, de que la historia del arte la hace la gente que innova. Llegaremos a esto. Solo por un momento os voy a llevar a mi terreno, a la arquitectura. No vamos a hablar más de arquitectura que con esta imagen, estas 4 imágenes, ¿vale? Son 4 de las plazas más conocidas de Italia, no sé si decir las 4 plazas más conocidas de Italia, bueno, el Duomo de Milán faltaría aquí, con sus monumentos característicos. ¿En cuál de estas fotos, reconozco que esta pregunta ya es para pillar, ¿eh? ¿En cuál de estas fotografías está el monumento más
reciente. El que fue construido hace menos tiempo. ¿Quién piensa que es en la A? El edificio más reciente, ¿vale? Construido más cerca de nosotros. ¿Quién piensa que es en la B? Bien. ¿En la C? ¿O en la Señoría de Florencia, la D? ¿No? Aquí veo más dudas. Es que ya no os fiáis de mí, ¿vale? Ya sabéis que os la estoy colando. De todos los edificios... A ver, no me iba a poner en plan, la casa esta que asoma por aquí, por la derecha en la Señoría, es de 1900... No, no era ese el plan. Pero aquí entra un elemento, que es qué sucede cuando somos retardatarios o retardatarias deliberadamente. De los edificios monumentales que hay en estas 4 fotos, el más reciente es este. Porque ese campanario es del siglo XX, como sabéis, supongo. Se cayó. Así que deliberadamente decidieron ser otra vez antiguos a la hora de reconstruirlo. Y diréis, vale, bueno, eso es una trampa muy gorda, es un criterio de restauración moderno, se decidió hacerlo Dovera, Comera y todas estas historias. No, es que esto se hizo durante toda la vida. Nosotros tenemos un montón de ejemplos en el siglo XVII y XVIII en Galicia de arquitectos punteros del barroco gallego que cuando se enfrentaban a una iglesia gótica o románica y tenían que reconstruirla, en lugar de hacerla moderna, la desmontaban y la volvían a montar gótica o románica, como fuese. Entre otras cosas porque era más barato, porque reaprovechaban casi todas las piezas y solo tenían que hacer piezas de cantería nuevas que se hubiesen roto en el proceso de reconstrucción del edificio. Pero esto es así, literalmente. Y sabemos que a lo largo de la historia del arte hay artistas que son deliberadamente retardatarios y retardatarias, que utilizan un estilo que ya está pasado. A nosotros en Galicia nos pasa que el románico dura la vida. O sea, nosotros tenemos canteros haciendo románico en el siglo XIX, porque estaban muy a gusto y funcionaba estupendamente. Y el granito, pues da para lo que da. Quiero decir, tampoco te vas a poner finísimo. Te pones ahí, la portada de la Universidad de Salamanca, haz eso en granito, venga, disfruta con ello, ¿no? El granito tiene un rango que te da para lo que te da. El Pórtico de la Gloria es un milagro. Y del Pórtico de la Gloria para adelante hay muy poquito más, ¿vale? Tenemos ahí algún artista en Galicia como Sorey, una cosa así, pero es que no da para muchísima más chicha. Pero además de por eso, porque es perfectamente legítimo tener un gusto retardatario. Eso es importante. No tiene por qué estar discutido con la vanguardia. De hecho, ser clásico en las formas no tiene por qué estar discutido con la vanguardia en sí mismo. No es este caso, ¿eh? Estoy divagando en otra dirección. Pero por eso os hice un poco aquí la puñeta con esta imagen. 2 cuadros de esta casa. Aquí estos los conocéis, ¿vale? Entonces os puedo hacer pocas trampas. Pero si le enseñásemos estos 2 cuadros a alguien que no supiese nada de arte, que no hubiese visitado el Museo de Bilbao nunca, ¿cuántas décadas a simple vista pensáis que pondrían entre un cuadro y el otro? Simplemente por aspectos muy superficiales de lo formal, ¿no? No voy a decir nada de Zuloaga aquí porque arriesgo, pero Zuloaga es moderno, en su manera de ser moderno, y lo puramente superficial no nos puede llevar al huerto en este sentido, ¿no? En realidad, compartieron época. María Blanchard, toda. María Blanchard nació y murió con Zuloaga vivo y en activo. Es decir, durante toda la trayectoria de María Blanchard como artista, Zuloaga estaba en activo. Así que podemos decir que no son compañeros de generación, pero sí son coetáneos, fueron coetáneos. ¿Qué ocurrió y sigue ocurriendo todavía en muchísimos discursos del arte? Que un determinado perfil, básicamente el que tenemos a la izquierda, se metió en el cajón de los malos de la película, ¿no? Sobre todo cuando contamos las vanguardias, bueno, ni siquiera las vanguardias, ya empezamos con el impresionismo, ¿no? El impresionismo son los grandes héroes y a partir de ellos, menos mal que respiramos. Y todo lo que sea dibujo realista, buen toque y luces en su sitio, ya parece que nos pone un poco nerviosos. Porque además todo el mundo quiere ser un poco moderno, ¿no? Nadie quiere que le digan, eres un rancio. Ahí está esa maravillosa anécdota de Louis Leroy llamando a los impresionistas, todo ese cuento, y digo cuento porque lo contamos fatal y aparte lo entendemos al revés, ¿no? Cuando comparan el famoso paisaje de amanecer de Monet con el papel pintado de la pared, ¿no? Ese artículo era un artículo satírico. Leroy estaba exagerando. No se estaba necesariamente burlando de Monet, entre otras cosas, porque había artistas que habían hecho cosas muchísimo más bestias de la que estaba haciendo Monet en ese cuadro, como Whistler, por ejemplo,
o como Turner, por ejemplo. O sea que tampoco nos vamos a volver loquísimos de que llegó Monet y de repente, ¡oh, Dios mío! A nadie se le había ocurrido pintar así. No, no. Ya había un montón de gente que había pintado así, ya había cuadros que habían ganado concursos y certámenes en esa manera de pintar o similares, esa manera no tan acabada como el arte académico más o menos se estaba inculcando desde hacía ya más de un siglo. Pero fijaos que en el relato los impresionistas son los guays, ¿no? Son tan chulos que los insultan llamándoles impresionistas y ellos dicen, pues impresionista, ¿qué? Pa'l pecho me lo llevo todo. Seguimos paseando por el museo. Aquí ya directamente no os voy a preguntar porque sé que a estas alturas nadie se fía de mí. El cuadro de Mary Cassatt es posterior al cuadro de Gauguin. Muy poquito posterior. Pero volvemos a estar en el caso de artistas que son coetáneos. Muy pocos libros de los que tratan la cronología llevan ya aquello tan útil de las líneas cronológicas, ¿no? Estas que solapan vidas de gente. Porque en capítulos estancos nuestro cerebro funciona mejor. Es así, desgraciadamente. Es decir, primero estudiamos a los impresionistas, luego a los posimpresionistas. Luego ya las relaciones cruzadas entre los posimpresionistas y los anteriores, eso ya muy complicado. Eso para los especialistas en pintura del 19, que se líen ellos. En historia del arte te tiene que quedar claro que Van Gogh y Gauguin son otra movida distinta. Y es como, ¿que otra movida distinta de qué? ¿Pero cuándo se muere Monet? Que estuvo pintando ninfeas hasta que estos señores ya peinaban canas. Ese elemento es a lo que yo le llamo el pecado cronológico, específicamente. Esa idea, por un lado falaz, pero por otro lado yo creo que un poco perversa, porque nos hace perdernos a mucha gente, de que solo la gente que innova, solo la gente que rompe, solo la gente que de repente hace lo que hace Gauguin con su pintura, que es fundamental, evidentemente, para la evolución del arte, esa es la que merece la pena, esa es la que hay que estudiar, hay que fijarse en esa gente. Y en la gente que simplemente se dedicaba a hacer su trabajo estupendamente, esa no nos interesa tanto. Y es que la historia del arte se ha construido así, se ha construido con este discurso, en muchos casos. Por eso, reordenaciones de colección, reordenaciones de narrativas, como la de este museo, y no muchos más, son tan importantes. Porque de repente ver dos cuadros que no tienen aparentemente relación entre sí, de repente resulta que conecta ideas entre dos épocas o incluso dentro de la misma época. Dentro de la misma época podemos saber a dos personas que están haciendo cosas completamente distintas en el mundo del arte. Aquí ya pongo los nombres porque no tiene ningún sentido que os intente llevar a ningún huerto, ¿vale? Esta es una cosa que a mí personalmente me molesta mogollón. El Greco, que es uno de los artistas más maltratados de casi siempre. Normalmente cuando tenemos al Greco en un manual, cuando tenemos al Greco en un libro, tenemos al Greco en un libro de arte del Renacimiento en España. Al que tenéis a la izquierda, evidentemente, es Caravaggio. Cuando estudiamos a Caravaggio, siempre lo tenemos en un manual de pintura barroca. El primero, suele ser el primero que sale en el manual. Primero porque es el que más mola. Y segundo porque es el primero, objetivamente. Por lo menos de los que suelen salir en los manuales de pintura barroca suele ser el primero. La Anunciación del Museo de Bilbao es básicamente del mismo momento en el que Caravaggio ya está pintando barroco, o lo que queramos llamar barroco. Esto sí se estudia en la carrera, o por lo menos se incide mucho. Recordad que los estilos no son compartimentos estancos, es decir, no nos acostamos un día románicos y al día siguiente nos levantamos góticos, de la misma manera que el Imperio Romano no se cayó. ¿Vale? No llegó un día y dijeron, oh Dios mío, ¿dónde están los emperadores? No funciona así. De hecho, los emperadores están muy enfadados con nuestra manera de estudiarlo porque duraron 1000 años más y no les hacemos ni puñetero caso. Nos inventamos otro nombre. Nos inventamos la palabreja bizantino para llamarle a los emperadores que no nos interesan porque no son los de nuestro barrio. Y como, muy bien. Vete tú a Justiniano a decirle que no es emperador romano. Ya verás lo que te pasa. Te cuelga de lo alto de San Vital de Rávena con todo el equipo. Pero bueno, no nos vamos a meter en medievalidades que hoy estamos para otra cosa. Es muy curioso este elemento por el cual el cajón mental en el que metemos a determinados artistas nos acaba sugestionando. El Greco tiene un montón de características de lo que entendemos por barroco. Y de hecho, con mucho tino, por cierto, los ingleses siempre han utilizado al Greco para decorar las cubiertas de los discos de Tomás Luis de Victoria, porque son coetáneos. Porque Tomás Luis de Victoria también es barroco.
Tomás Luis de Victoria escribe el Requiem, su misa de difuntos, ya, pues, básicamente en 1608-9, por ahí. No recuerdo la fecha exacta, pero en la primera década del siglo XVII. Y está influido ya por otra manera de hacer música. Pero claro, Tomás Luis de Victoria es renacentista. Pues depende de cómo le pille. Aquí hay algunos artistas o algunos compositores que sabemos que se salvan de este problema, que son los Goya, Beethoven, Miguel Ángel, ¿no? Esto es como que cuando pronuncias su nombre escuchas un trueno detrás, ¿no? Como fuerte. Porque eso sabemos que son esas figuras adelantadas a su tiempo, que esa es una frase que a mí me pone todos los pelos del cuerpo de punta. ¿Adelantadas a qué tiempo, señor? ¿Cómo puedes estar adelantado a tu tiempo exactamente? Vermeer, por ejemplo, que últimamente ha estado muy de moda. ¿Adelantado a su tiempo? ¿Adelantado de qué? Si en Delft todo Dios pintaba así. Fabritius, De Hook, todos pintaban así. Vale, nos gusta más Vermeer porque tiene unos acabaditos que son más cookies. Perfecto, ningún problema con eso. A mí también me encanta. Pero ¿adelantado a qué tiempo? No puedes llamar adelantado a su tiempo a un señor si no conoces a los demás señores de su tiempo. ¿Y qué estaban haciendo los demás señores de su tiempo? Eso ya es un problema de base. Pero es que además nos hacemos trampa, y nos pasa con el Greco mucho, con eso de adelantado a su tiempo, cuando lo hacemos de manera retrospectiva. Que es ese punto de, el Greco tuvo una gran influencia en las vanguardias. Claro, porque los de las vanguardias buscaban gente distinta. Y encontraron a un tío cretense que le fue fatal en Italia, que llegó aquí, le fue fatal con Felipe II y acabó en Toledo pitando para 4 frikis, porque los toledanos tenían que ser lo suficientemente snobs y tener la suficiente pasta como para decir, es el tío que pinta raro, que me haga un retrato. Es así. Ojo, que todo el mundo sabía que el Greco era un pintorazo, ¿eh? Porque también contamos anécdotas del Greco por encima de nuestras posibilidades. Lo del famoso el rechazo de Felipe II. Sí, el rechazo de Felipe II, pero le pagaron al Greco más por su cuadro de lo que pagaron por el que lo sustituyó. O sea, que sabían que era muy buen pintor y sabían que el trabajo estaba muy bien hecho. Simplemente es que no lo querían para el Escorial. No iba a estar allí. No iba a ser un cuadro de altar porque el Greco se le fue lo suyo, como se le iba siempre, y hizo una marcianada de la leche. Que como cuadro de altar, pues mira, chico, no. O sea, no queremos fantasías. Pollo con patatas. Tenías que haber hecho pollo con patatas y te has venido aquí, te has hecho un filet mignon, no era el caso. Pero eso sucede en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX, sucede en la actualidad todavía. Esta es la última traición que os hago, ¿vale? Prometido. Mis amigos los neoclásicos, que yo les tengo mucho cariño. Aunque me llame el barroquista, yo me llevo muy bien con la gente del neoclasicismo. Si habéis visto Juego de Tronos, los del neoclasicismo son esos que tienen los ojos de color azul y van congelados. ¿Vale? Abres la nevera y entra todo el neoclasicismo con fuerza. Es que es muy bonito hacer chistes de neoclasicismo. Los chistes de neoclasicismo y los chistes de Zurbarán siempre funcionan. O sea, todo el mundo se ríe con los chistes de Zurbarán. Por lo que es majo, el tío lo merece. He infiltrado cosas aquí en esta imagen, ¿vale? No todo lo que veis ahí es neoclasicismo. Vamos a jugar. ¿Qué cuadro no es neoclásico? Yo voy pasando la flecha y vais diciendo, para, como en los concursos de la tele. Bueno, mira, ahí ya me he hecho un poco de spoiler, ¿ves? Vamos pasando por aquí. ¿Esto es neoclásico? Sí. ¿Esto es neoclásico? ¿Esto es neoclásico? No. ¿Quién cree que no? ¿Quién cree que sí? Ya poca gente se atreve, ya, ¿eh? ¿Esto es neoclásico? Ah, bueno. Y nos hemos dejado aquí. ¿Esto es neoclásico? ¿A que no es tan fácil? Es que, claro, el neoclasicismo, una antigüedad idílica. Hostia, es que la antigüedad idílica está en los cuadros desde hace un rato, ¿eh? No es que de repente se volviesen locos los neoclásicos. Me hizo un poco de spoiler el PowerPoint. Lo que tenéis en el centro es una pintura de Artemisia Gentileschi. Neoclásica no es. Esto es barroquito. Barroquito del bueno. Madrazo estaba cantado, ¿vale? Lo de Madrazo estaba cantado porque solo 2 colegas neoclásicos se agarran como se agarran esos 2 que van por ahí por la derecha, ¿vale? Son los del juramento de los Horacios bien agarrados el uno del otro. Y arriba, en la esquina de la izquierda, tenemos a Angélica Kaufmann. Bien, vale. ¿Y lo que queda? ¿Qué?
Bueno, Tiziano neoclásico mucho no era. Y pensaréis, qué cabrito, no podía ser más cabrito, podría haber traído a Correggio. Lo que pasa es que quería que todas las imágenes fueran mitológicas o de temática clásica, y con Correggio os tenía que traer pues alguna imagen religiosa que encajaba mejor. Correggio lo admiraban un montón de artistas del neoclasicismo, porque el neoclasicismo tiene ejemplos y referentes. Y nos queda el de arriba a la derecha, que yo creo que alguien sabe quién es. Es mi pintor favorito para hacer estas faenas. Claro. Es que a Poussin lo cuelas en una exposición de pintura neoclásica, o sea, todo neoclásicos académicos, y metes a Poussin en medio y los expertos se enteran. El resto se lo comen con patatas. O sea, no puse Letini Arcadia Ego porque iba a ser un canteo, ¿vale? Pero sucede. Que no, que hay diferencias estilísticas, hay diferencias de ejecución, hay diferencias de composición. Pero eso son cosas que sabe la gente especializada, que trabaja específicamente sobre pintura o sobre pintura neoclásica específicamente. O alguna persona que sea muy especialista en pintura del Renacimiento te dirá, Tiziano canta Tiziano. Sí, canta, pero para los ojos de la mayoría del público tenemos que perder el miedo a decir, se parece mucho. Porque además estaba ahí, formaba parte del bagaje pictórico. Así es como llegamos a la gente que yo llamo un poco desclasada, que son esa gente que pintaba muy bien, pero fuera de su tiempo. Este es uno de mis favoritos. Esta Marina nocturna, ¿qué os parece? ¿Neoclásica, romántica, barroca? Romántica. Estamos ahí. El bueno de Van Schendel fue un pintor que se especializó en ser más tenebrista que Caravaggio. O sea, era como de, ¿quieres tinieblas? Toma 3 tazas. Y claro, es un pintor súper competente. Es un gran profesional, tiene muchísimo oficio y tiene algún cuadro técnicamente brutal. Por ejemplo, esto. Ese Mercado a la luz de una vela, de 1869, es una barbaridad de luces, de definición, de atmósfera. Es una chulada de cuadro. Pero claro, es que esto está un poco pasado de fecha en cuanto a la manera de representar las cosas. Hay un revival muy fuerte, ¿vale? Ride the Derby, por ejemplo, entra dentro de ese revival. Hay ese revival del tenebrismo muy fuerte, porque las cosas van y vuelven y porque las cosas no son unidireccionales. Yo siempre digo, porque soy un hereje y los herejes podemos decir lo que nos da la gana, que el Marat muerto de David es uno de los mejores cuadros barrocos de la historia. Porque sí, David será de cuando tú quieras, pero eso es un Cristo muerto barroco como un templo. Lo que pasa es que es un Cristo laico y por eso sabemos que no puede ser de la época que parece que va a ser. Pero tiene un montón de elementos que son de pintura barroca genuina y dura. Y es un cuadro que siempre lo estudiamos en el neoclasicismo. Y claro, tú le das a un alumno o alumna las características del neoclasicismo, le proyectas el Marat muerto y le peta la cabeza. Dice, ¿qué me estás contando? Luego hay que decir que al bueno de Van Schendel igual se le rayó un poco el disco, ¿eh? Quiero decir, era una persona competente, pero que repetía mucho lo suyo. Es muy interesante porque explota mucho a los caravallistas de Utrecht, a los tenebristas de Utrecht, que utilizaban este recurso, también muy conocido por Georges de Latour, de colocar una vela dentro del cuadro. Pero es que lo hace muy bien, claro, lo hace de maravilla. Dentro de esta gente desclasada y retardataria, una de mis figuras favoritas es la de Gertrude Vanderbilt Whitney. Vaya apellidos, ¿eh? Esta señora tenía el dinero por castigo, literalmente. Entonces, claro, como tenía el dinero por castigo, ya tiene tres problemas. O sea, esto va a parecer el chiste de la Spanish Inquisition de los Monty Python, ¿no? De nuestras armas son tres. Nuestras armas son 3. Bueno, la buena de Gertrude Vanderbilt tenía 3 problemas. El primero, era mujer. Ya sabemos que para ser mujer y que te hagan caso como artista lo tienes más complicado. Segundo, tenía mucha pasta, y encima tenía un estilo que no era necesariamente de vanguardia, pero fue una escultora muy competente en su momento. Y de hecho, a día de hoy es una escultora que en Estados Unidos se ha revalorizado mucho por aquello de que los museos han descubierto hace 5 meses que había mujeres artistas, ¿vale? Entonces, como hace 5 meses que han descubierto que había mujeres artistas, se han puesto a escaravellar y han encontrado a la buena de Gertrude Vanderbilt Whitney. Gertrude Whitney, que era como normalmente firmaba, o Miss Whitney, hacía una escultura realista muy competente. Además, formó parte de toda la iniciativa filantrópica Whitney, o sea, hizo mucho por el arte, aparte de hacerlo con sus manitas. Pero además, era una artista muy dotada. Pero claro,
era la niña bien que además esculpía. O sea, es que es para tenerle ojeriza. Si encima de rica esculpe y lo hace bien, qué asquete. En la Primera Guerra Mundial hizo una colección de escultura de guerra. O sea, es aquello de que hay géneros femeninos, ¿no? Luego les dices a la gente que la primera gran pintora de batallas era una mujer y les peta la cabeza. Pero esos soldados son muy interesantes porque ella utilizó modelos en directo, porque llevó un hospital de campaña a la Primera Guerra Mundial. O sea, además de artista, era maja. O sea, se preocupaba por los demás. Hacía estas cosas tan filantrópicas de irse a la Primera Guerra Mundial a atender a los heridos. Y los dibujaba, los esculpía, y muchas de estas fuentes las utilizó luego para diferentes memoriales. Igual el memorial más famoso que hace es el de Washington Heights, en el que aprovecha mucho de ese legado. Pero también hizo un memorial muy famoso que está en Washington, que es el memorial a las víctimas del Titanic, que ahora mismo no estoy en condiciones de confirmar o desmentir que lo de Leonardo DiCaprio es por el memorial, vale, pero ¿no os parece una casualidad un poco loca? Lo de soy el rey del mundo, así como con los brazos extendidos. Por cierto, hay una escultura de Gertrude Vanderbilt Whitney en España, en Huelva. Ese monumento loquísimo a la fe descubridora, ahí al lado tenéis en una publicación a la propia artista posando con la cabeza del monumento, eso está en Huelva. Y es muy interesante porque tiene una línea escultórica que luego se va a consolidar mucho en determinada escultura monumental. Es interesante realmente ese monumento. Está en un sitio no necesariamente muy chulo de Huelva, porque hay una zona industrial alrededor y tal, pero ya veis, ¿habíais escuchado alguna vez hablar de esta buena mujer? Aparte de rica y filántropa. Pues a día de hoy está siendo recuperada así como con mucha prisa en muchos museos de Estados Unidos, porque además han descubierto que casi todos los museos importantes de Estados Unidos tienen obras suyas, porque fue muy, muy exitosa en su época. Y la lista podría ser infinita, pero siempre me gusta hablar de Zinaida Serebriakova porque le pasa lo mismo, pero a lo bruto. No sé si os suena Serebriakova. Este autorretrato, que a mí me parece una maravilla, este autorretrato en el tocador, es una joya, es súper moderno. La primera vez que lo ves, miras la fecha y dices, tiene que estar mal. La ves por segunda vez y dices, tiene que estar mal. Y cuando lo ves por quinta o sexta vez dices, no, pues tendrá que ser, tendrá que ser. Zinaida Serebriakova tiene varios problemas, los de siempre. Mujer, estilo retardatario, pero en su caso se añade uno muy fuerte. Procede de una tradición artística que entra en los manuales occidentales de arte solo por una razón, que es el constructivismo ruso. Y ella ni es constructivista ni nada. Entonces, no está. No eres Tatlin, no me interesas. Ni Malevich, no está. Y sin embargo, estamos hablando de una pintora súper interesante, que además tiene una trayectoria vital muy complicada, porque va a tener que sacar adelante a su familia pintando, lo cual, además siendo mujer, es especialmente complicado, porque su familia además tuvo muchos problemas en la Revolución Rusa, como muchísimos otros artistas, hombres y mujeres, ¿no? Todo eso la ha acabado como descabalgando. Claro, es que las tiene todas, imaginaos. Si encima no era una artista favorable a la revolución o una artista revolucionaria, no formaba parte de ningún movimiento de vanguardia. Por lo menos Natalia Goncharova, que la mayoría de la gente tampoco la conoce, pero por lo menos Natalia Goncharova era vanguardista. Pero es que Serebriakova no era vanguardista. Era una artista realista muy, muy competente, pero, como veis, pues un poquito fuera de la época, si atendemos a los manuales de historia del arte que solo nos recuerdan a la gente de innovación. Claro, en 1914, si buscamos 1914 en el manual de historia del arte, vemos otras cosas que están muy lejos de esto. Pero eso no implica que este arte no solo sea meritorio, sino que también represente a su época. Porque eso es una cosa que nos perdemos con mucha frecuencia. Por cierto, Serebriakova se pegó unos viajes maravillosos y hizo unas acuarelas increíbles, visitó África, o sea, es un artista espectacular. Pero cuando vemos esa manera de ver la historia del arte, esa especie de pecado cronológico, que es lo que os quería contar, también perdemos mucho la conexión con la época. Porque a veces llegamos a Duchamp y vemos el urinario y no nos damos cuenta de que cuando Duchamp hizo lo del urinario se enteraron 4. Literalmente se enteraron 4. Y cuando Malevich pintaba cuadrados negros y los colgaba en las esquinas de las habitaciones, en el espacio en el que tendría que estar el icono, se enteraron 4. O sea, literalmente, el arte de vanguardia se enteraban los que estaban en la vanguardia. Y podía tener un impacto más o menos, y podía tener un momento de prensa, porque ya, sobre todo en lo más reciente ya existen los medios de comunicación. Pero aún así,
Nos olvidamos de cómo es el arte que consume la mayoría de la población que consume arte en un determinado momento. Y eso nos pasa mucho con esa mirada cronológica, que olvidamos que los pioneros y pioneras muchas veces estaban solos o muy solos. No era lo que la mayoría de la gente compraba. No era, o sea, un ruso de bien no iba a que Malevich le hiciera un retrato. Iba a más gente del tipo Serebriákova, porque lo que quería era un retrato, no un cuadrado. Entonces, eso acaba generando ahí también una distorsión importante, porque tendemos a pensar con mucha facilidad que en el año de las señoritas de Aviñón, en París todo el mundo entendía las señoritas de Aviñón. Y no pasa así. Ni pasaba en París ni pasaba en la Roma del Renacimiento. Sabemos, porque tenemos cartas, que cuando los cardenales vieron por primera vez el juicio final de Miguel Ángel, dijeron, ¿qué es esto? Porque no entendían nada. De hecho, hay una carta que es casi literalmente, lo traduzco al lenguaje moderno, tiene que ser bueno porque este chaval es muy bueno. Y el Papa sabe de esto y si se lo han cargado por algo será. Ahora, para mí, esto no lo entiende nadie. Y eso es del juicio final. Porque el juicio final tiene una composición que es completamente absurda en su época. Tiene esa especie de torbellino que se carga muchas de las cosas que la gente estaba acostumbrada a ver y que los cardenales tendrían en sus palacios. No era lo que los cardenales tenían en sus palacios, era otra cosa. Hoy nos parece que en ese momento todo el mundo decía, oh, Miguel Ángel, qué bueno eres. No, había gente que decía, sí, es muy bueno, pero no lo entiendo. Que es un poco lo que nos pasa con mucho del arte actual. Es fantástico, dicen que es muy bueno, pero yo realmente no lo entiendo mucho. Eso es un poco lo que os quería traer hoy aquí. No para que tengáis manía a la vanguardia, ni muchísimo menos, sino para recordar que si solo medimos las cosas con la cinta, por fuera de la cinta, en los márgenes, se nos quedan un montón de cosas interesantes, cosas que muchas veces fueron mayoritarias o que fueron exitosas y que a día de hoy, si nos obsesionamos solamente con lo innovador y lo rompedor de cada momento histórico, nos perdemos la mayor parte del panorama. Muchas gracias y hasta la próxima.